Ok, muchachos, bienvenidos a la clase 3. Hoy vamos a ver cómo nosotros empezamos a utilizar los métodos para obtener información desde un web API o desde un servidor. Entonces, y después manipularlo para que nosotros lo podamos mostrar en nuestro navegador. Entonces, pues ahora aquí creo una carpeta. Vamos a abrir el Visual Code. Ok, entonces para empezar vamos a ir de paso a paso. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que son get. El próximo día vamos a ver lo que son post. Entonces vamos a abrir una carpeta y vamos a seleccionar la carpeta que yo tengo acá. Perdón, la voy a escritorio, clase 3. ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a crear un index.html, correcto, y vamos a crear un código.js. Entonces vamos a tener separado nuestro archivo. Okay, vamos a ver si a leer, vamos a testear que todo esté funcionando bien antes de empezar. Hola, vamos acá, HTML, head, meta, JavaScript, UTF, title, peticiones get y el body. Aquí lo escribí mal, body, y aquí vamos a poner la etiqueta script src y el código .js. Okay. O sea, vamos a abrirlo, a mostrar en el explorador y lo abrimos en el navegador. Vamos a ver. Ok, está cargando bien. Siempre vamos a tener la consola abierta para estar monitoreando. Ok, entonces para consumir los métodos existen varias formas de hacerlo. Existe la librería de jQuery, las librerías de Angular, etcétera, etcétera. Entonces no es malo utilizarlas porque ya nos facilitan a la hora de que nosotros hacemos las peticiones. Pero nosotros vamos a usar una que es nueva en JavaScript, que es propia de JavaScript, lo que se llaman promesas, se llaman fetch, ¿ya? Entonces, como nosotros hacemos una petición get, entonces para eso yo monto un servidor que se llama sa.udemy.edu.ni. entonces este es un servicio web que lo otorgo simplemente para la clase, para que ustedes puedan consumirlo. Entonces ese es el API que vamos a estar consumiendo. Entonces yo les voy a estar pasando la URL, los parámetros que pueden enviar, lo que pueden obtener y cada una de ellas. Perfecto, por el momento pues vamos a la clase. Entonces, como yo puedo obtener una petición o a realizar una petición get. Entonces, para eso yo puedo ver acá, pongo la función fetch, abro paréntesis y le pongo la URL. Entonces la URL para obtener los datos es SA. Entonces lo tengo separado por entidades. Entonces si hay alguno que yo le di clase o llevo otra clase, se va a dar cuenta que yo utilizo una base de datos como ejemplo siempre, que es el sistema académico. Entonces sistema académico tiene varias tablas, tiene turno, tiene curso, tiene grupo, tiene contrato, detalle de contrato y docente. Entonces para el ejemplo yo voy a utilizar la entidad turno. Entonces para poder tener la lista de esos turnos,
Entonces la URL es sa.udemy.edu.ni pleca API pleca turno. Entonces automáticamente cuando nosotros solo le pasamos la URL fetch, la función fetch, ya sabe él que es una petición get. Entonces después le pongo punto y pongo dem. Dentro de dem yo declaro una función abro paréntesis y él me devuelve un valor que le podemos response. Pueden ponerle response, res, como ustedes quieran. El nombre de esta propiedad, de este parámetro, puede llamarse como ustedes quieran. Y vamos a imprimir console.log res. Entonces vamos a guardar. Guardamos. Nos vamos acá a donde tenemos cargada la página y vamos a darle F5. Entonces, si se fijan acá, me muestra este resultado. ¿Qué es esto? Es esto que yo estoy imprimiendo acá en el código, este res. Ya, entonces ya hizo él la petición get y él tuvo una respuesta del servidor y lo que le devolvió el servidor viene en esta propiedad, en este parámetro. ¿Y cuáles son las propiedades que tienen ese parámetro? Ahí tiene body user, help, headers. Ok, entonces lo más importante acá es esto. ¿Qué es esto? Estos son los status. ¿Se acuerdan que en uno de los documentos yo les mandé a leer cuáles eran los diferentes tipos de estatus o mensaje HTTP de unas peticiones? Entonces, por ejemplo, el estatus OK 200 significa OK. ¿Cuál es el OK? Que todo se ocurrió bien. Pero resulta que aquí nosotros no tenemos la lista. Simplemente esta es una vista previa o es el mensaje resultado. Ya, entonces nosotros podemos verificar ahí. Nos vamos acá. Entonces aquí yo, si yo quisiera, punto status, le voy a guardar, yo vuelvo acá y yo me doy cuenta que es un status 200. Entonces ahí puedo decir un 200, un 201, un 205, un 500, un 404, etc. Entonces uno tiene esa forma de saber si funcionó o no la petición. Entonces, pero todavía no tenemos acceso a JSON, a la lista de los turnos. Correcto. Entonces, aquí él tiene también sus propias funciones. Entonces, el que nos interesa a nosotros es este que dice JSON. Entonces, para que nosotros podamos acceder, entonces le vamos a pedir otra promesa. Esto se le llama promesa, donde dice then. Entonces, primer promesa es la conexión del servidor y el resultado que me da. ¿Estuvo correcto? Ok, entonces nosotros podemos regresar otra promesa. ¿De qué forma? Return res.json. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Ok, entonces si tuviste unos datos, retorname ese JSON. Entonces, para yo acceder a ese JSON, yo tengo que hacer otra promesa. Y aquí me pongo function. Vuelvo a declarar otra función y aquí yo paso el parámetro, y el parámetro que viene acá, JSON, es los datos que yo estoy devolviendo del servidor. Ya, el res son datos de conexión al servidor de la petición, pero ya este JSON que está acá, que lo devuelvo de aquí y disparo esta promesa, es el JSON o la lista o un mensaje que me mande ya el servidor. En este caso tenemos que mostrar la lista. Vamos a probarla. Console.log JSON. Ok, entonces nos vamos al navegador. F5. Ok, me equivoqué acá, es JSON sin AS. F5 y ahí tenemos la lista de los turnos, ¿se fijan? Entonces, y él automáticamente ya me devuelve un JSON. ¿Se fijan? Porque ya viene como objeto, perdón. Entonces, nosotros podemos manipular esto. Ya tenemos la información. Ahora, manipularla
el DOM o en el HTML. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo, como estuvimos viendo la vez pasada. A simple vista, ¿qué es esto? Un arreglo. Y cada arreglo tiene un objeto. ¿Ya? Porque tiene la llave acá. Y cada objeto tiene propiedades. Y las propiedades son ID turno 1 más turno matutino. En el 0. En el 1 tenemos ID turno 2, turno vespertino. En el segundo ítem del arreglo es ID turno 3, turno. Ok, ahora esto yo lo quiero plasmar en nuestro HTML. Vamos a plasmarlo en una tabla. Entonces, para eso, es más recomendable función crear tabla. Entonces, para dejarlo en una separado, ¿correcto? Entonces, aquí yo mando lista turno, por ejemplo, console.log. Vamos a ver que todo funcione. Lista turno. Entonces aquí ya no voy a poner un console. Entonces lo que quiero acá es que dispare la función y yo le paso el JSON o el objeto que yo estoy mandando desde el servidor. Vuelvo a cargar. Entonces esto es lo que nos está imprimiendo acá la función create tabla. Entonces ahora esto lo vamos a pasar a una tabla que esté en nuestro HTML. Entonces igual aplicamos todo lo que vimos en la clase pasada. Entonces digamos que nosotros las queremos meter dentro de este div. Entonces este div nosotros le ponemos tabla. Entonces document punto get element by id y aquí le ponemos el id tabla. Let tabla, correcto. Entonces ya tenemos ahí ese objeto. Ahora tengo que recorrer el JSON o el objeto, perdón. Entonces el objeto es un arreglo, entonces igual ya sabemos cómo recorrer. Entonces ponemos un for let i igual 0, punto y coma, mientras i sea menor que lista turno.len y más, correcto. Un for sencillo. Okay. Entonces aquí podemos revisar lista turno y aquí le ponemos i para que miremos cómo recorre cada uno de esos objetos. Entonces damos F5. Okay. Esperamos. Ok, vamos a ver qué pasa. Ok, creo que aquí me equivoqué poniendo el len. Vamos a dar F5 y ahí está. Posiblemente en algún momento ustedes sientan también un retraso y no es tanto por esto. En esta ocasión yo escribí al revés, siempre me confundo el len. Primero TH y en vez de HT, entonces el problema que teníamos aquí era ese. Entonces, pero cuando estamos haciendo peticiones al servidor puede ser que hay varias gente conectándose y sea un poco dilatado la hora, pero aquí vemos que por cada iteración a mí me imprime el objeto y cada objeto tiene su propiedad, correcto. Entonces como lo mirábamos en la clase pasada, ahora igual vamos a empezar a agregar cada uno de esos objetos es una fila, correcto. Entonces pero para eso necesito crear la tabla. Entonces para que nos salga más fácil también, en vez de utilizar un div, podemos crear la tabla head tr y aquí th le ponemos id turno th turno y aquí le ponemos the body y en vez de utilizar el div
nos ahorramos ese código que y le ponemos al tbody el ID. Entonces aquí le podemos poner tbody, ¿ya? Entonces ya ponemos el encabezado y ya no es necesario que nosotros pongamos. Ok, ahí está. Correcto. Entonces vamos a empezar a agregar cada una de nuestras tablas. De la fila, perdón. Entonces vamos a eliminar esto. Y entonces primeramente vamos a crear el encabezado td de id turno igual a document.getElement by, perdón, aquí sería document.createElement, y le digo que voy a crear un objeto o una etiqueta de td, y aquí le digo td id turno.innerText va a ser igual a qué, a lista turno, abro corchete, el índice de la iteración que va en el ciclo, punto id turno. Después let td turno va a ser igual a document.createElement, y aquí le pongo otro td, y td turno va a ser igual td turno.innerText va a ser igual a lista turno, abrimos, ponemos la iteración, punto turno, punto y coma. Entonces acordémonos que estas son las propiedades que yo tengo acá, que son id turno y turno. Ok, entonces ya agregamos eso. Ahora hay que crear let tr va a ser igual a document.createElement, y le digo que me cree un tr, y al tr le doy appendChild y le agrego las dos columnas que acabo de agregar, el id turno, appendChild, td turno. Correcto. Ahora esa fila yo la tengo que agregar a el body, y aquí tengo id body, id tabla, entonces es este que estoy obteniendo acá con el getElement. Entonces este body.appendChild tr, punto y coma. Ok, ahora vamos a irnos al navegador, le damos F5 y ahí tenemos nosotros nuestra tabla, correcto. Y entonces esta información viene desde el servidor, viene con un JSON, correcto. Entonces, y sin más, nosotros podemos también agregarle diseño, etcétera. Entonces, digamos que nosotros queremos utilizar alguna librería con diseño. Entonces, digamos que vamos a usar Materialize. Vamos a buscar, nos vamos acá. Dice Getting. Ok, podemos descargarla, pero si no, también podemos utilizar directamente los links. Entonces vamos a copiar esto, nos vamos acá, y aquí ponemos, este es el de CSS y este es el de JavaScript. ¿Ya? Entonces solo ponemos la librería y nos podemos ir a ver componente, CSS, perdón, tabla, el diseño de tabla. Entonces ya automáticamente con una tabla no es necesario ponerle la clase a una tabla. Entonces ya importamos esa librería de Materialize. Ahora me voy al navegador, yo recargo y automáticamente yo ya tengo una tabla más llamativa. Si yo quisiera pues ponerla diferente, por ejemplo de este estilo, solamente le pongo class stripped. Entonces eso solo nos vamos acá, class, ponemos stripped, nos vamos acá y ahí tenemos ese diseño. Okay. Lo hago pues para que miremos cómo se puede hacer de esta forma para que se mire más bonito, correcto. Entonces
ahora vamos a probar con otra tabla. Ahí acuérdense que puede ser el diseño que nosotros queramos. Si yo quisiera poner esto mismo, en vez de función, y vamos a crear, digamos, con un estilo que tiene Materialize, vamos a volver a cargar pestaña. Ustedes pueden usar Bootstrap, lo que ustedes quieran. Esto es solo por cuestión de ejemplo. Colección. Entonces, ¿se fijan esta lista? ¿Cómo se mira? Entonces, pero esta lista trabaja con UL, ¿correcto? Entonces vamos a hacer que todos los turnos se miren de esa forma. Entonces, crear lista turno. Vamos a crear una función. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces, ahora debajo de la tabla, vamos a crear también acá, create lista turno json.com. Entonces aquí console.log, vamos a ver si el JSON nos está viniendo. Lista turno, aquí le vamos a cambiar lista T para que miren que no es necesario que yo tenga que poner el mismo nombre en todas las funciones, que es exigido que le pongamos otro nombre, etcétera. Ok, dice create lista turno, create, y entonces aquí le escribí mal, es crear, volvemos a cargar. Ok, si no pues dice, ok, aquí dice mal, la sustituí. Ok, voy a poner, a ver si guardar, nos vamos acá, F5, console, y entonces ahí nos está cargando la lista, ¿correcto? Entonces, ¿cómo yo hago esta lista? Entonces dice que tengo que tener un UL, ¿correcto? Entonces que diga collection. Entonces, para no crear el UL, nosotros podemos venir acá, porque es uno solo, pues, ponemos pleca UL, perdón, y aquí en class yo le pongo la palabra collection. Entonces, ese, acuérdense que esto no tiene nada que ver de manipulación, es solo las clases de diseño de Materialize, ¿ya? Es solo para que lo miremos más llamativo. Entonces, para yo poderle agregar, yo tengo que ponerle el ID y le vamos a poner UL como ID. Entonces, en el código hacemos lo mismo, así como en el tbody, nomás que aquí le ponemos UL. Igual, acá este nombre no exigidamente se tiene que llamar como la etiqueta lista UL. Digamos que yo le voy a poner lista UL, correcto. Entonces document.getElementById, y aquí le pongo, ¿cómo le puse el ID? Aquí le vamos a poner lista, ejemplo. Entonces aquí le ponemos lista, ¿ya? Entonces acordémonos que aquí es la propiedad ID de la etiqueta y aquí es el nombre de la variable. Entonces ahora si yo quiero hacer modificaciones a esta etiqueta, cuando yo ocupo esto, ya no voy a utilizar esto ni el lista, voy a utilizar el nombre de la variable que declaré aquí. Correcto, pero para eso nos vamos acá otra vez para declarar. Ok, entonces esto que acabo de hacer es algo parecido al Visual Studio. Entonces aquí tenemos for con esta forma y el for que está aquí. Entonces si yo me posiciono aquí, yo le doy tab, automáticamente me completa esto. Entonces nosotros solo terminamos de rellenar. Entonces una estructura básica, ¿no? Lista T. Entonces si se fijan, aquí utilicé lista turno porque el parámetro de aquí es lista turno, pero aquí es lista T punto len, ¿right? Y ahora ya pues ya corregí eso, y aquí le ponemos i. Igual aquí no necesariamente se tiene que llamar i, puede ser la variable o el identificador que nosotros queramos, ¿correcto? Ok, entonces ahora hacemos lo mismo, pero
nosotros ya tenemos el UL. Ahora, cada elemento de esto es un li, ¿correcto? Entonces, yo vengo acá y yo me pongo document let item va a ser igual a document.createElement. Y aquí le voy a poner li. ¿Ya? li. Ah, pero aquí hay que agregarle una clase. Hay que tomar eso en cuenta, ¿correcto? Entonces, item.innerText le vamos a poner solamente el turno, ¿correcto? El turno. Entonces, lista corchete y punto turno, punto y coma. Ahora, ítem, si yo vengo después, lista ul.appendChild y le agrego ítem. Vamos a ver qué pasa. Si yo me voy acá a mi página, vuelvo a recargar, pasa que está normal. ¿Pero por qué está normal? O sea, el elemento se agregó, correcto, pero no le agregué la clase. ¿Ya? Entonces, aquí, item.className y le ponemos, la clase es collection ID. ¿Ya? Collection ID. Este coma, guardamos, nos vamos al navegador, refrescamos y ahora sí se le está aplicando el class y el diseño que tiene acá el materialize, ¿correcto? Ahora nosotros no solo podemos mostrar y cambiar esa propiedad class, digamos que pasa que resulta que yo tengo que hacer una aplicación donde yo tengo la lista, si esa lista yo la tengo que modificar, si ese turno yo tengo que cambiarlo, etcétera, o eliminarlo, un ejemplo. Entonces, vamos a hacer que cuando yo le dé clic acá, yo pueda acceder al ID sin necesidad que el usuario lo esté viendo. Entonces, nosotros podemos también agregarle otra propiedad. Entonces, punto, ¿qué otra propiedad? Yo puedo agregarle el ID y dentro de la propiedad ID agregarle lista turno t corchete y punto ID turno, correcto. Entonces me voy acá, F5 y yo reviso ese ítem. Vamos a ver que aquí dice ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5. ¿Qué es ese ID? Entonces dice que el sabatino tiene el ID 4. Si me voy a ver aquí, el sabatino, ID 4. El dominical, ID 5. Aquí dice ID 5. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, en esta lista, mira el turno el usuario, pero no el ID. Pero cuando sea un caso quiere ver, acceder toda la propiedad de él y dándole clic, entonces nosotros podemos crear el evento clic y acceder a esa propiedad. Entonces, ahora, si yo quisiera, por ejemplo, mostrar el mensaje, vamos a crear otra función que diga onClick item turno. Y vamos a poner esto acá. Control. Un ejemplo. Aquí un parámetro cualquiera. O dato. Un ejemplo. Entonces, a cada ítem yo le tengo que asignar un evento. Entonces, ¿cómo asigno ese evento? Entonces, para que cuando yo le dé clic aquí, me muestre un alert con el ID de cada uno de los turnos que yo le dé clic. Entonces, digamos que acá. Entonces, aquí en ítem, solamente así de sencillo, item.onClick igual a onClick, a la función que yo acabo de declarar. OnClick ítem turno, punto y coma, y así de fácil. Yo le digo al ítem, cuando se dispare el onClick, le asigna esta función, y esta función es la que se va a disparar, console.log datos. Entonces abro el navegador, le doy F5,
¿Hay errores? No hay errores. Entonces vamos a ver qué pasa si le doy clic a matutino. Nos vamos a la consola y no pasa nada. ¿Por qué? Entonces vamos a revisar por qué. A ver. Un clic. Clic. Okay. Clic. Ok, vamos a poner acá función. Ok, aquí el problema era que aquí un clic, la C está en mayúscula, ¿ya? Y volverles a recordar que es sensible a mayúsculas y minúsculas del JavaScript, igual que en C#. Pero volvemos acá, refrescar, y ahora sí, le damos clic. Ahora, si nosotros revisamos aquí, nosotros tenemos muchas propiedades. Entonces, pero como accedo yo a ese ID, entonces aquí podemos irnos donde dice target y después nos vamos a la propiedad ID. Entonces buscamos ID y ahí está. Entonces ahora lo quiero pasar a un alert, entonces yo alert y pongo datos punto target punto ID. La vuelvo a refrescar. Matutino 1, vespertino 2, dominical 5. ¿Ya? Entonces si nosotros tenemos acceso a las propiedades del objeto que nosotros le estamos dando clic. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos eliminar una información, entonces le damos clic, creamos un evento clic, hacemos una función y en la función lo que hacemos es una petición al servidor para eliminar, ¿ya? Entonces, pero en este caso solo estamos viendo los eventos ahorita solo para mostrar información. Entonces, al mismo tiempo yo quisiera a ese mismo objeto yo pusiera le cambiaría las propiedades, ¿ok? Bueno, eso sería todo por esta clase, lo que es el get. Entonces ahora necesito que ustedes practiquen, estudien. Entonces lo que van a hacer ahora ustedes es probar las peticiones get de las otras entidades. Yo les voy a dejar una hoja de Excel en la carpeta donde este documento también se lo voy a dejar en la carpeta donde ustedes van a poder revisar para los turnos es la URL tal, la petición tal, para el curso, para docente. Entonces ustedes van a practicar para cargar docente y curso, ¿correcto? Entonces van a hacer eso. Entonces les voy a dejar una hoja de Excel parecida a documentos, base de datos, clase 3, a esto. Ya, entonces yo les voy a decir el método, qué es lo que hace, una descripción, cuál es la URL, si tiene parámetros o no tiene parámetros, y qué formato es el modelo que me regresa o utiliza. Ya, entonces algo así yo se los voy a dejar en la carpeta para que ustedes practiquen, ¿correcto? Entonces practiquen. Esto se trata de practicar. Si no practican, no van a poder hacerlo, ¿correcto? Entonces cualquier duda me pueden consultar. Nos vemos en el próximo video.